Bienvenidos a Invenciones de la Colombianidad, un podcast en el que vamos a hablar sobre nueva música colombiana y su relación con la colombianidad. Mi nombre es Natalie Gómez y me puedes encontrar en Twitter como @NatiGómez, Nati con TH, doble Z al final, y en Instagram @NatiGómez con triple Z al final. En este último episodio vamos a hablar de las conclusiones de esta investigación y de los debates que han surgido entre músicos, investigadores y periodistas sobre el uso de la etiqueta de la nueva música colombiana. Sobre este último está muy relacionado con el uso de la palabra nuevo en la etiqueta. Este adjetivo ha desatado diversos debates desde la filosofía del arte, pero para lo que nos interesa observar existe una molestia generalizada por su uso, porque para unos es un modo de despojo. O sea, es como si vinieran a escribir una historia nueva de que no, o sea, lo que se está haciendo simplemente es retomar lo de ayer y traerlo al contexto de hoy. Eso es simplemente lo que se está haciendo. Entonces, llamarlos nuevas músicas colombianas es como si quisiéramos abrir un capítulo diferente. Lo que hay que hacer es darle continuidad. Yo lo llamaría música colombiana y ya, o sea. Por otro lado, algunos se preguntan qué es lo nuevo, puesto que las experimentaciones con músicas tradicionales se han venido haciendo desde hace muchos años y estos grupos no representan la novedad al realizarlo. Junto a esta calificación se suma la adhesión o no de la etiqueta que incomoda a la gran mayoría de los músicos porque se sienten obligados a darle nombre a su trabajo musical cuando no es su objetivo. Para el caso de Edson Belandia, su crítica va más allá de ese comentario al observar el asunto político. Porque cuando dices Colombia te estás refiriendo a una frontera política y son fronteras que nosotros no pusimos y nosotros no nos consultaron de dónde a dónde iba a ser Colombia. Todo eso es una cosa que parece absurdo estar pensando y uno considerando como que para qué sepan, pero para mí sí es muy importante porque a mí no me interesa hacer música nacionalista, ni aplaudo al que la hace. Entonces ese término no hay otra forma, tampoco culpo al que lo pone, porque es que no hay otra forma de decirle, o sea, pero yo le digo música y ya está, ¿cierto? Y es la que se está haciendo acá y que los que ponen nombres miren a ver cómo le ponen, pero yo, por lo que a mí corresponde, yo no voy a aplicar ningún nombre de eso. De igual manera, este músico se cuestiona el por qué se le pone esa etiqueta a la música que hacen y lo que se está produciendo, por ejemplo, con el vallenato y la champeta, no lo están llamando con ese nombre. Su respuesta se relaciona con la siguiente discusión y la presencia del academicismo que conoce y clasifica. La segunda discusión se relaciona con la aparente distancia que toman estos músicos de la nueva música colombiana con respecto a la academia. Con esto me refiero a que músicos como Julián Sarmiento han notado cambio en algunas de las escuelas de música donde las músicas tradicionales colombianas han entrado a ser parte de los contenidos a enseñar, dando una ventaja a los nuevos estudiantes al acortarse el camino. El músico e investigador musical Juan Sebastián Ochoa encuentra que en los 3 centros de estudios elegidos para su investigación sobre los programas de música, en la Universidad Javeriana, el Conservatorio de la Universidad Nacional y el de la Universidad Distrital en la SAP, este último es el único que le ha apostado a una educación musical que incluye fuertemente las músicas populares y tradicionales, mientras el Conservatorio de la Nacional y la carrera de música de la Javeriana se centran en la educación musical hegemónica basada en el estudio de la música clásica. Si bien este tipo de miradas son importantes, la influencia científica por traducir tradiciones sonoras a lo escrito o adaptarlas como lo hace en su mayoría la nueva música colombiana es una manera de imponer su conocimiento académico sobre el otro, a pesar de que el músico desea alejarse o combinar aprendizajes. Enlazado a esto, se halla que el público al que están dirigidas estas propuestas es parte del mismo círculo culto que se aproxima a entender lo que el músico quiso expresar en su arte
o de un pequeño número de personas interesadas en el tema, porque para unos, la entrada a la industria musical comercial implica cambios significativos de su proyecto que no están en posición de asumir, como lo argumenta Velandia. Sin embargo, Sarmiento llama la atención sobre el cerramiento que tiene la industria con las propuestas experimentales como la de Curupira. Nunca habrá, pues, no sé si te inviten a Curupira a un estereopícnico, donde ahí sí está Pernet, Bomba Estéreo, Chucky Town, Side Stepper, todos, ¿sí? El Frente, Cumbiero, La Trópica. La tercera discusión se relaciona con las fronteras de la etiqueta al incluir y excluir propuestas. Para periodistas como Juan Carlos Garay y Luisa Piñeros, los proyectos que hagan rock, por ejemplo, deben tener el rastro de músicas tradicionales para ser consideradas como nueva música colombiana, porque si no es así, simplemente serían rock. No obstante, para otros utilizar la etiqueta para clasificar unos grupos colombianos solamente por tener la señal de lo colombiano es ignorar lo otro que se produce aquí, pero utilizando otros lenguajes musicales. Con esto no solo me refiero a aquellos que se centran en géneros académicos, sino también a los que hacen música raspa, carrilera y de despecho. Estos géneros no solo nacieron en este país, sino también ahondan la idiosincrasia colombiana desde el lado más popular que ha sido, en la mayoría de los casos, dejado de lado por los músicos de la nueva música colombiana. En este punto la discusión fuerte se relaciona con qué es y qué no es lo colombiano. Pasando a otro debate asociado al interés de ahondar mayoritariamente expresiones de los literales colombianos, se plantea que si existiera un interés por esas otras Colombias, estamos hablando específicamente del Amazonas, el Bichá, Vaupés, Guainía, San Andrés y Providencia, Guaviare y Arauca, se estaría repitiendo el mismo ejercicio académico y colonial de ir a estudiar los otros para tomar de ellos lo que se considere que es lo más valioso. Y es que estas relaciones asimétricas presentes entre los músicos académicos y músicos tradicionales se hacen evidentes en las mediaciones de las que se valora y se aprende de la raíz. Por más que exista una amistad y cercanía entre estos dos agentes, el desequilibrio va a estar ahí. Y la música será parte de una solución que depende de otros factores del contexto. De este punto se manifiesta la intencionalidad política que se dice tener en la nueva música colombiana, especialmente en la primera generación. Federico Ochoa, de Polaroid, comenta desde su experiencia que los que hacíamos folclore éramos dos, y los otros tres no les interesaban ni jamás estudiaron ni preguntaron de dónde salía eso. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, digamos, yo entiendo que Curupira, por ejemplo, son todos mucho más cercanos políticamente. Todos piensan que estas músicas merecen una revaloración. Sí, todos tienen una propuesta política coherente. Polaroid no, Polaroid tiene una división en las que unos queríamos revalorizar esto y los otros les importó un pepino, simplemente sonaba bueno y es una manera de posicionarse con otras músicas que nadie está haciendo. Juzgar estas posiciones como políticas no es adecuado, debido a que esa actitud comercial por utilizar músicas tradicionales sin alguna intencionalidad de investigar también es una manera de sentar una posición de omisión de los contextos desde los cuales se está nutriendo. El hecho de que sucedan estas situaciones dentro del movimiento de la nueva música colombiana ha provocado que músicos como Urián Sarmiento de Curupira formule el proyecto Sonidos Enraizados, que ha tenido una presencia importante en el 2014 con los conciertos dados en espacios cultos como el Teatro Colón. Finalmente, la mayoría de los entrevistados comentaron sobre la inexistencia de un circuito en el que las agrupaciones de la nueva música colombiana tienen la oportunidad de presentarse en buenas condiciones y no como ha venido sucediendo en espacios de fiestas y a altas horas de la noche, donde el público se encuentra por lo general en un estado de alicoramiento. Como dice Benavides, a la gente le gusta bailar, los colombianos es un pueblo que baila más de lo que canta. Entonces, la lógica de fiesta y de alcohol significa para algunos representantes de este movimiento un cerramiento a las propuestas que no han sido pensadas para ser parte de fiestas, aunque para las que han tenido mayor difusión masiva, estos son los espacios importantes para moverse. Pasando a las conclusiones, quisiera hacer un recorderis de lo que trató este podcast, donde se buscó ahondar sobre las disputas e imaginarios de la colombianidad desde la nueva música colombiana, empezando por un recorrido histórico que diera cuenta de las imágenes históricas de colombianidad construidas desde las élites y cuyo resultado ha sido el de pensar un país de la simultaneidad de la unidad y la diferencia, el mestizaje y el multiculturalismo. En este punto se articuló el interés por exaltar una música tradicional como sonido nacional, que en el caso del bambuco pasó primero por una serie de debates en la academia musical y en el círculo intelectual y político antes de ser autorizado como la primera música nacional.
Por otro lado, con el asentamiento de la industria radial y fonográfica y la emergencia de la música cubana en Estados Unidos y Europa, los intereses en Colombia fueron cambiando. Partiendo de la música costeña se tejió un nuevo sonido nacional que fue desplazando a la región andina como referente musical del país. En esa primera parte también se evidenció la influencia que tuvo y tiene aún el folclore dentro de la construcción de las cartografías de las músicas tradicionales colombianas, donde ese saber experto es el encargado de valorar y clasificar de cierta manera estas manifestaciones. Asimismo, se mostró el surgimiento del world music y el giro multiculturalista presente en la modernización del Estado colombiano, en el que hubo un reconocimiento a poblaciones negras e indígenas del país. En el siguiente episodio se reconstruyó el surgimiento de la nueva música colombiana, etiqueta usada y posicionada desde el 2000 por periodistas, músicos, académicos y curadores musicales para describir las múltiples experimentaciones que han sido producidas en las principales ciudades de Colombia por músicos académicos con músicas tradicionales colombianas y géneros anglos como el jazz, el hip hop y la electrónica. No obstante, el empleo de esta denominación ya había sido registrado por la prensa en los 70s para dar cuenta de estas mismas experimentaciones, pero en agrupaciones que estaban influenciadas por la nueva canción latinoamericana y los movimientos estudiantiles y de izquierda. De este surgimiento se destacó el papel jugado por músicos tradicionales y académicos anteriores a la generación de la nueva música colombiana. El tropipop, las disqueras independientes, las emisoras públicas y universitarias y la participación gubernamental, lo cual dio lugar a una serie de discusiones que surgen dentro del movimiento relacionado con el nuevo de la etiqueta, las fronteras que se deciden que se incluya ahí o no, la voluntad política, entre otros factores. En el capítulo 4 se articularon el análisis de las escenificaciones de colombianidad de las agrupaciones escogidas para esta investigación. Tras identificar 5 imaginarios con los que generalmente opera la colombianidad en estos proyectos, se encontró que mientras unos continúan vigentes, otros por el contrario han sufrido algunos cambios. Lo anterior permite llegar a una primera conclusión que lleva al título de este trabajo. La nueva música colombiana es una invención de la colombianidad, entendiendo dicha reinvención no como una nueva etapa histórica de las experimentaciones con la música tradicional, sino, como lo dice Simón Calle, como el resultado de varios procesos políticos y económicos sucedidos a lo largo del siglo XX y comienzos del 2000. Si bien continúan dentro de sus propuestas algunos imaginarios que vienen desde el siglo XIX, como el de unidad y diferencia de Arias y Múnera y el de mestizaje de Wade, el cambio en los otros radica en cómo estos músicos entienden el contexto y cómo se articulan a esas nuevas dinámicas que se despliegan con el multiculturalismo en Colombia a partir de la Constitución del 91 y la presencia del World Music, espacio creado para la circulación de músicas locales a nivel global. Lo que se observa es que a través de la proclamación de Colombia como país multicultural y pluriétnico, la diversidad es el derrotero a seguir. Desde allí es que se reconoce a los grupos poblacionales históricamente excluidos. Sin embargo, las acciones afirmativas que han visibilizado estos grupos no conllevan de todo a una total inclusión a estos, porque se da en condiciones desiguales que continúan con la ratificación de la diferencia guiadas por marcaciones raciales y también por los imaginarios histórico-culturales que han sido producidos por saberes expertos. Los jóvenes músicos que han hecho sonar la nueva música colombiana han estado vinculados con estos procesos y desde estos lentes se han acercado a explorar, aprender y conocer más de las músicas tradicionales colombianas que han sido rechazadas por la Academia Colombiana. Y es que a partir de estos intereses por mirar el país hacia adentro, se han implementado estrategias que han impulsado a estos jóvenes a viajar a los lugares donde se producen estas sonoridades. Han compartido con los músicos tradicionales que poseen un conocimiento ancestral, logrando en varios casos generar lazos afectivos entre ellos. Sin embargo, estas relaciones no dejan de ser asimétricas y desde los estudios culturales es claro que no puede caerse en reduccionismos, a centrar el análisis en una sola categoría, debido a que su indagación es más compleja. Aquí se observa cómo la música va más allá de las lógicas de entretenimiento y es un campo en tensión donde el poder actúa a través de prácticas y discursos que se naturalizan. En este caso, mezclar músicas tradicionales con músicas académicas va más allá del oficio de crear desde el arte. Es una práctica que está atravesada por un contexto, por cuestiones raciales, de clase, de género y de capitales disponibles, en términos de Bourdieu.
ya que al encontrarse dos tipos de conocimiento y de sujetos, se genera una tensión que comienza a hacerse visible en las maneras en las que los músicos académicos valoran, interpretan y se relacionan con la música y con sus intérpretes originarios. Con esto me refiero específicamente a que los imaginarios estereotipados que se tienen de algunas regiones y sus habitantes, como es el caso del Pacífico y el Caribe, están presentes en el exotismo, el misticismo y el tribalismo, completamente ausentes en los contextos citadinos. Estas relaciones tienden a marcar fuertemente la separación entre el campo y la ciudad, y a su vez pueden verse como prácticas coloniales al repetirse el ejercicio en el que los sujetos ilustrados de la ciudad viajan a estas regiones o simplemente usan esto de materia prima y capturan parte de esa magia para ser repensada en otras lógicas que se manifiestan en la nueva música colombiana. Si bien hay casos en los que la relación es amistosa entre estos dos tipos de músicos, la música según ellos se transforma en un espacio horizontal en el que se genera una posible igualdad. Sin embargo, la instrumentalización de la música la despoja de toda herramienta para solucionar problemas. Es insuficiente debido a que las problemáticas responden a cimientos históricos y coyunturas específicas, por lo que la música no es la solución en sí, sino solo una parte de ella. Además, se encuentra que el saber experto aparece como una herramienta desde la cual se busca en muchos casos la evolución y profesionalización de estas músicas locales que están siendo nutridas por estos procesos de modernidad. En este sentido, lo que genera la nueva música colombiana alrededor suyo es otro tipo de conocimiento experto, argumentado y divulgado por los músicos, académicos, públicos, curadores y periodistas, quienes son los encargados de promocionar estas agrupaciones, logrando, en el caso de Radio Señal Colombia, adherir a su marca este espíritu de la nueva música colombiana. Sumado a ello, existe una construcción de fronteras en el momento de definir y hablar sobre la nueva música colombiana, porque como se mostró con la salsa choque, este género musical, a pesar de cumplir con varias de las características de la etiqueta, está lejos de ser concebida como parte de la nueva música colombiana. Asimismo, al revisar las propuestas de las agrupaciones y sus escenificaciones de la colombianidad, se encontró por un lado la continuación del imaginario de lo negro en la música que históricamente ha sido muy fuerte y atractivo, mientras que el imaginario de lo indígena es casi invisible en estos proyectos. Lo que se evidenció fue que al hablar de sus orígenes de los géneros musicales y de los instrumentos predominaba una combinación de los elementos negros, indígenas y blancos. Tan solo las propuestas de Curupira y Sistema Solar hacen parte de una referencia ligera a la presencia de dichos elementos indígenas en la nueva música colombiana. Por ende, la aparición de estos dos imaginarios tiende a caer en los estereotipos que, si bien no son puestos con la mala intención por parte de los músicos, lo que sí ayuda es a la fijación de esos elementos comunes que hacen parte de esas identidades que buscan de cierto modo representar. Y es que este asunto de los estereotipos de la nueva música colombiana en algunas agrupaciones busca ser revertido, como es en el caso de Chuck It Down. Pero como se mostró, no es un ejercicio fácil. Según lo argumenta Hall, debido a que hay una ampliación del estereotipo, pero no logra zofarse del totalmente, ni siquiera con la promoción de imágenes positivas, porque si bien se manifiesta de otra manera, desde lo que se puede ser representado, continúa inmerso en el juego binario. Finalmente, se halló que existe una colombianidad desde la diferencia regional en la actualidad, en comparación con los procesos musicales desarrollados en el siglo XX. En la nueva música colombiana hay una inclusión más fuerte de la región pacífica. No obstante, el resto de regiones ubicadas en el sur, oriente y zona insular no aparecen en estos grupos. Para algunos, los departamentos del oriente del país hacen parte del proyecto de música llanera, argumento que omitiría el dinamismo de la música que rompe con los purismos. Quizás la tarea aquí es profundizar en la investigación de los sonidos que componen estos lugares. Lo anterior evidencia un país pensado desde la mirada de las ciudades capitales, en especial de Bogotá, y al mismo tiempo sobre la base de las músicas de los litorales, de lo que se deriva, un país que busca la unidad, pero que está desconectado con lo que sucede en otros lugares. Aparte de esto, podemos decir que dicha invención lograría verse con mayor claridad en un par de años, debido a que este movimiento lleva hasta ahora 22 años y para determinar si hubo cambios más profundos, el tiempo lo dirá. Puesto que estas colombianidades presentadas reúnen a un tipo específico de público, ya que al no ser tan masivo, a excepción de algunas agrupaciones como Bomba Estéreo o Chuck It Down o Sistema Solar, las personas que acuden y apoyan estos proyectos por lo general son del mismo perfil de los músicos.
comparten la misma clase social, el interés por conocer un poco más de lo que suena en Colombia, son profesionales o intelectuales, se han nutrido por el auge de las músicas del mundo y populares, son cosmopolitas y en algunos casos tienen alguna intencionalidad política. Esto nos conduce a ver que el movimiento de la nueva música colombiana es pequeño y está dirigido a ciertos tipos de sujetos, por lo que lo hace especial, en el sentido de que no todos los colombianos estarían o entenderían lo que se busca presentar. Igualmente, al realizar esta investigación, me llamó la atención que a pesar de que estos grupos desean generar cambios dentro de la música colombiana, no se evidencian riesgos, es decir, en la actitud de valorar la tradición y al mismo tiempo innovarla. No existen grandes cambios, específicamente me estoy refiriendo a 2 puntos en particular. Estos son: el primero, se relaciona con el mantenimiento de la matriz machista que se ha reproducido en los géneros y en los instrumentos, puesto que no es común ver una mujer tocando un instrumento designado a un hombre, como lo es la marimba, o invirtiendo los papeles en los cantos en donde el liderazgo de la cantadora lo asume un hombre. El segundo tiene que ver con la estrecha relación que hay con músicas europeas y norteamericanas, porque a pesar de que existe una tendencia a salirse de esos parámetros con los que fueron enseñados en las facultades de música, ellos no tratan de entender puentes con otros géneros como por ejemplo los latinoamericanos, que si bien tienen elementos de estas músicas, sería interesante ver y escuchar estas mezclas. Tal vez la única agrupación que se ha acercado a esto ha sido Messier Periné. Para terminar, esta investigación deja abierta otras conversaciones vinculadas con la nueva música colombiana que no se pudieron desarrollar en este trabajo. Una de estas sería la indagación por la cuestión cultural y la música, debido a que han existido cambios en la forma en la que se ha entendido la cultura, influenciando la manera desde la que se acerca a las músicas tradicionales y a estos nuevos aires. La segunda hablaría sobre el rol desarrollado por parte de las mujeres dentro de la nueva música colombiana, ya que se observa que en estas agrupaciones hay una notoria ausencia de este género, y el bajo porcentaje presente está ligado en su mayoría a los coros y a la participación desde los instrumentos designados a lo femenino, tal como sucede en los grupos de La Revuelta, en donde Verónica Atertúa y Ángela Olarte hacen parte de los coros y el guasá, María Barreiro en el cocuno. En Curupira está María José Salgado, quien toca la gaita, mientras el liderazgo ha sido asumido en los proyectos solo por 4 mujeres. Me refiero específicamente a Catalina García de Messier Periné, Liliana Saumet de Bomba Estéreo, Gloria Martínez Goyo de Chucky Town y Vanessa Goch en Sistema Solar. Hemos llegado al último episodio de este podcast dedicado a la nueva música colombiana y la colombianidad. Espero que les haya dado mucho que pensar y preguntarse. Invenciones de la Colombianidad, Nueva Música Colombiana hace parte de las propuestas ganadoras del Programa Distrital de Estímulos dados por IDARTES para la circulación de investigaciones finalizadas en la categoría de podcast en música. Así que si les gustó, no dejen de compartirlo en todas sus redes, con sus amigos o con alguien que le pueda sonar este tipo de temas. Recuerden que nos pueden encontrar en diferentes plataformas como Spotify, Deezer y Apple Podcasts, y también pueden dejarnos sus comentarios en Spreaker. Este episodio fue escrito por mí y editado por Sergio Tapias, quien también hizo el diseño de sonido con música original de Ariel Sousa. Laura Telles hizo la identidad gráfica del podcast. Mi nombre es Natalie Gómez, gracias por escuchar y nos oímos pronto.